La vida de Diego Ramírez parecía marcada desde la cuna por la violencia. Creció entre golpes, gritos y promesas rotas, en una villa olvidada de Rosario, Argentina. Su padre, un hombre duro y alcohólico, lo golpeaba casi a diario. Su madre, ausente emocionalmente, apenas podía contener el infierno que vivían bajo el mismo techo. A los 11 años, Diego ya robaba para comer. A los 14, empuñaba un arma. Y a los 17, conoció el mundo del narcotráfico desde adentro. Consumía lo que vendía, escapaba de la policía, dormía con miedo y soñaba con no despertar. Hasta que una noche, en un calabozo, todo cambió. Esta es su historia de conversión. Diego nació en una de las zonas más peligrosas de Rosario, donde las calles hablaban más fuerte que las palabras y el sonido de disparos era parte del paisaje cotidiano. Su infancia estuvo marcada por el abandono emocional. Su madre trabajaba todo el día limpiando casas, mientras su padre, alcohólico, descargaba la frustración con gritos y golpes violentos. A los 7 años, Diego ya entendía lo que era esconderse bajo la cama para sobrevivir. Las peleas de sus padres eran diarias, a veces con cuchillos, otras con puertas rotas. Nunca tuvo juguetes, apenas comida. Lo único que le ofrecía la vida era el ejemplo de vecinos que robaban y vendían droga para tener lo mínimo. En la escuela, lo miraban con desconfianza. Iba sucio, con hambre y con miedo. Era un niño invisible, hasta para los maestros que lo veían solo como un caso perdido. A los 10 años dejó de asistir a clases. Decía que le aburría, pero en realidad no soportaba ver a otros niños felices, con padres que los abrazaban al salir. Un amigo de su cuadra lo invitó a parar en la esquina, con los mayores. Allí, rodeado de humo, risas y amenazas, Diego sintió por primera vez que pertenecía a algo. El grupo le ofrecía respeto, comida y calor humano, aunque fuera a cambio de delitos. Para él, era mejor que el infierno de su casa, y no dudó en quedarse. A los 11 años ya corría como campana en robos a kioscos. Su función era avisar si venía la policía. A cambio, le daban empanadas y algo de Coca-Cola. Esa adrenalina le hizo olvidar el hambre. Pronto empezó a meterse más profundo, llevaba droga en la mochila al salir, fingiendo que iba a la escuela como cualquier niño. Cuando lo descubrieron, no hubo castigo ni reproche. Su madre lloró en silencio. Su padre lo empujó contra una pared y le gritó: «Si vas a robar, roba en serio». A los 13 años ya no era un niño. Tenía la mirada dura, los labios secos por la pasta base, y el corazón lleno de odio hacia todo lo que lo rodeaba. Un dealer del barrio lo tomó como pibe de confianza. Lo dejaban cuidar la cocina donde cocinaban droga, y a veces lo usaban como cobrador para ir casa por casa. Cobraba con amenazas, y si no le pagaban, rompía cosas. Lo hacía por miedo a que lo golpearan a él. Así fue perdiendo toda noción de bien o mal. Una vez le apuntó a un hombre mayor que debía plata. Le temblaban las manos, pero lo hizo. El tipo lloraba. Diego también, por dentro, pero no podía mostrarlo. Empezó a cargar un arma todo el tiempo. Dormía con ella debajo de la almohada. Ya no confiaba en nadie, ni siquiera en los que lo llamaban hermanito. A los 15 ya había participado en 2 tiroteos. Uno de ellos terminó con un chico de su edad muerto. Diego no disparó, pero estuvo ahí. Y eso lo marcó. La muerte ya no le parecía algo lejano. Era parte del precio a pagar por vivir como vivía. En su mente, morir joven era mejor que volver a esa casa. Y así, paso a paso, Diego se fue desdibujando. Ya no quedaba rastro del niño que lloraba por abrazos. Solo quedaba un joven endurecido por la calle y el abandono. Una noche lluviosa, Diego fue emboscado por una banda rival. Apenas logró escapar, herido en la pierna. Se arrastró hasta una casa abandonada y allí pasó 2 días sangrando. Nadie fue a buscarlo. Nadie preguntó por él. En ese abandono sintió por primera vez que su vida no valía nada, ni para sus hermanos del barrio. Lo llevaron al hospital recién cuando se enteraron que podía delatarlos. Lo dejaron en la guardia y se fueron. Nadie se quedó a ver si vivía o moría. Tenía 16 años y estaba solo. Una enfermera le dijo: «Tenés suerte de estar vivo». Pero Diego no lo sentía así. Para él, vivir era solo seguir sufriendo. Cuando salió del hospital, su casa ya no era su casa. Su madre lo había echado, temía por su hermana menor. Diego entendió que ya no tenía un lugar.
Empezó a dormir en la calle, entre cartones, con un revólver descargado escondido en su pantalón. No le importaba si alguien venía a matarlo. A veces lo deseaba. Una noche, bajo un puente, pensó en terminar todo. Lloró como no lo hacía desde niño. Gritó al cielo, ¿por qué nací, para esto? Pero no hubo respuesta. Fue arrestado a los 17 tras un robo fallido. La policía lo golpeó tanto que apenas podía caminar. En el calabozo, su cuerpo dolía, pero su alma más. Allí, entre orines y gritos de otros presos, conoció a Claudio, un hombre mayor que estaba detenido por hurto. Claudio le ofreció una Biblia vieja, rota, de hojas amarillentas. Diego se rió. ¿Esto qué va a hacer por mí?, preguntó. Claudio solo respondió, si abrís el corazón, puede cambiarlo todo. Pero tenés que querer cambiar. Esa noche, sin poder dormir, abrió la Biblia. Cayó en el Salmo 34 horas y 18 minutos, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Diego leyó esa frase 1000 veces. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que esas palabras eran para él. Que alguien lo veía, aunque nadie más lo hiciera. Y lloró, sin entender por qué. A la mañana siguiente, pidió hablar con Claudio. Le preguntó si de verdad Dios perdonaba a gente como ellos. Claudio le dijo, Dios no mira tu pasado, mira tu corazón. Diego no sabía rezar, pero esa noche simplemente habló. Cerró los ojos, y con torpeza dijo, Dios, si estás, no me dejes solo. No quiero vivir así. Desde entonces, algo empezó a cambiar. No fue un rayo del cielo, ni una voz. Solo una paz que no conocía. Una pausa en su tormenta interna. Los días siguientes, Diego pedía leer más. Claudio lo ayudaba. En cada historia bíblica encontraba un reflejo de sí mismo. Se sentía visto, tocado, incluido. Pasaron semanas. Cuando llegó el juicio, lo enviaron a un instituto de menores por 6 meses. Diego llevó la Biblia consigo. Ya no era un objeto, era su salvavidas. En el instituto, otros jóvenes lo provocaban. Le ofrecían droga. Querían pelear. Pero Diego ya no reaccionaba igual. Había en él una llama que lo empujaba a resistir. Era débil aún. Dudaba. Caía y se levantaba. Pero algo dentro suyo había despertado. Y esa semilla empezaba, poco a poco, a romper el suelo duro de su pasado. En el instituto, Diego comenzó a leer los evangelios. Las palabras de Jesús le impactaban, especialmente cuando hablaba de los pobres, los despreciados y los perdonados. Cada mañana se levantaba antes que los demás para orar en silencio. Nadie le enseñó cómo. Solo cerraba los ojos y hablaba como si alguien realmente lo escuchara. Un educador cristiano notó su cambio. Le ofreció participar de una reunión semanal con otros internos que estaban empezando un camino de fe. Diego aceptó con dudas. Allí conoció a Daniel, un joven que había sido sicario a los 14 y que ahora hablaba del amor de Dios con lágrimas en los ojos. Daniel lo impactó profundamente. Ver a alguien que había matado, hablar de perdón y esperanza, le dio a Diego la fuerza para creer que también él podía cambiar. Una tarde, durante una charla, Diego se quebró. Contó por primera vez su historia completa. Sus palabras salían temblando, pero una parte de él se sentía libre. Lloró frente a todos. No por vergüenza, sino porque por fin estaba soltando el peso de años de dolor, miedo y odio guardado. Nadie se rió. Todos lo abrazaron. Después de esa confesión, su cambio fue aún más profundo. Ya no era el chico callado con mirada dura. Era alguien que buscaba, que aprendía, que preguntaba. Comenzó a escribir cartas a su madre. Le pedía perdón, le contaba que estaba buscando a Dios, y que si salía de allí quería hacer todo distinto. Pasaron los meses. Su conducta fue ejemplar. Los educadores lo veían distinto. No era un acting. Era real. Un proceso lento, pero sincero. Algo en él se había transformado. El día que recuperó la libertad, llevaba en el bolsillo solo una Biblia. No tenía plata, no tenía casa, pero tenía una fe que lo sostenía desde dentro. Fue a buscar a su madre. Ella, con lágrimas, lo abrazó fuerte. Le dijo que había rezado por él todas las noches, aun cuando no sabía si estaba vivo. Diego le pidió perdón por todo. Por el daño, por el miedo,
por haber sido un hijo ausente. Su madre solo dijo, «Estás acá. Eso es todo lo que importa». Consiguió un trabajo humilde como ayudante en una carpintería de un pastor evangélico. Barría, cortaba madera y escuchaba prédicas mientras trabajaba. No pedía más. Solo quería paz. Cada tarde, iba a la iglesia del barrio. Se sentaba en el último banco y escuchaba. A veces lloraba. A veces sonreía. Pero siempre sentía que estaba en casa. El pastor lo invitó a contar su historia. Diego no quería. Le daba vergüenza. Pero finalmente aceptó. Frente a decenas de personas, habló de su pasado, su infierno y su encuentro con Dios. Esa noche, muchos lo aplaudieron. Otros lloraron. Una mujer se le acercó y le dijo, «Mi hijo está perdido. Escucharte me dio esperanza. Gracias por hablar». Diego comprendió entonces que su dolor tenía un propósito. Que su historia podía sanar, que su caída podía ser el puente para levantar a otros. Desde ese día, empezó a dar charlas en escuelas, centros juveniles y cárceles. No se presentaba como un ejemplo, sino como alguien que había sido rescatado. Y aunque aún cargaba cicatrices, sabía que ahora esas cicatrices hablaban de redención. De una vida que, contra todo pronóstico, había sido alcanzada por la gracia. Después de recuperar la libertad, Diego enfrentó la realidad más dura, el rechazo de muchos en su barrio. Las viejas amistades ya no confiaban en él, y los prejuicios lo perseguían. Sin embargo, su fe le dio una fortaleza nueva. En vez de caer en la amargura, buscó rodearse de personas que lo alentaran y apoyaran su cambio. Comenzó a asistir con mayor regularidad a la iglesia evangélica del barrio, donde encontró un refugio espiritual y una comunidad que lo acogió sin juzgarlo. El pastor que lo acompañaba le propuso colaborar en actividades con jóvenes en riesgo. Diego aceptó con temor, pero pronto encontró en ese servicio un propósito que nunca imaginó. En las charlas con los jóvenes, contaba su historia sin ocultar las partes más oscuras. Hablaba de sus errores y del poder transformador del amor de Dios. Sus palabras resonaban con fuerza, porque no venían de un predicador, sino de alguien que había vivido en carne propia la desesperanza y el perdón. Sin embargo, no todo fue fácil. A menudo se sentía tentado a volver a la vida anterior. Las calles y las viejas influencias llamaban, pero su compromiso con Dios le daba resistencia. Cada noche oraba pidiendo fuerza para no ceder. Su oración era simple pero sincera: «Señor, ayúdame a mantenerme firme y a ser luz para otros». Con el tiempo, fue invitado a participar en un ministerio de rehabilitación para exreclusos. Allí conoció a muchos jóvenes perdidos que, como él, buscaban una segunda oportunidad. Diego sentía que su vida cobraba sentido al ver a otros cambiar. Su testimonio se volvió un faro de esperanza para muchos, y un recordatorio de que no hay límites para la gracia. Su relación con su familia mejoró. Poco a poco, su madre y hermana confiaron en el cambio y lo apoyaron en su camino espiritual. Su historia comenzó a difundirse en la comunidad y fue invitado a programas radiales y eventos donde contaba su vida con humildad y pasión. El proceso de sanación fue largo, pero la paz interior que Diego sentía era auténtica y palpable para quienes lo escuchaban. Aunque la tentación nunca desapareció del todo, su vida era ahora un testimonio vivo de que Dios transforma vidas y puede levantar a cualquiera, sin importar el pasado. Hoy, Diego Ramírez es un hombre renovado. Se dedica plenamente a su ministerio de ayuda a personas en situaciones vulnerables, especialmente jóvenes en riesgo y exreclusos. Su experiencia personal le permite conectar con ellos de manera profunda y sincera. Además de predicar en iglesias locales, organiza talleres y charlas motivacionales que buscan inspirar esperanza y fe. Su mensaje es claro: no importa dónde hayas estado, Dios siempre tiene un plan para ti. Diego también trabaja en proyectos comunitarios que ofrecen alternativas a la delincuencia y las adicciones, colaborando con organizaciones y autoridades para crear espacios seguros y de apoyo. Su familia, que en un principio dudaba, ahora es su mayor respaldo. Juntos han sanado heridas antiguas y mantienen una relación basada en el amor y el perdón. Él mismo reconoce que la fe fue la clave para cambiar su destino. Sin ella, asegura, no habría encontrado la fuerza para dejar atrás su pasado oscuro. Diego se ha convertido en un ejemplo vivo de redención y esperanza, mostrando que, con Dios, cualquier persona puede reconstruir su vida, no importa cuán profunda haya sido la caída. Su historia es un testimonio poderoso que sigue inspirando a muchos a buscar la transformación espiritual y la paz interior. Si esta historia tocó tu corazón,
No olvides dejar tu me gusta y compartir con tus seres queridos. Comenta, amén, si crees que Dios es todopoderoso. Y no olvides suscribirte para más testimonios de conversión.